Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista. El día de hoy tengo frente a mí a un héroe, a una persona cuyo trabajo es peligroso y el día de hoy nos va a contar algunas de las historias más impactantes que ha sufrido a través de su carrera. Con nosotros el día de hoy está José Luis, oficial bombero del departamento de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues excelente, gracias por la invitación y sobre todo por compartir a lo largo de mi carrera estas experiencias y compartírselos a tu público, sobre todo, ¿verdad? Oye, José Luis, me llama la atención, no sé qué edad tengas, pero se ve que te metes al gym ahí en la estación, ¿no? O algo así. Se ve, o sea, Sí, te sí. ves en forma. Sí, gracias. No tienes 30 años, pero te ves un hombre ya más, con más experiencia. Pero te veo muy bien físicamente. Creo que es importante que un bombero tenga una buena condición física. Sí, de hecho así es. Bueno, anteriormente ya no, o en la actualidad más bien dicho, ahorita en la actualidad pues no le estoy haciendo como que tanto ejercicio como hace algunos 4 años tal vez, ¿no? Pero sí, efectivamente, a lo largo de mi juventud, hasta hace apenas, como te digo, como te comento, hace unos 4 años aproximadamente, siempre me ha gustado hacer ejercicio más que nada por llevar una vida sana y en mente sana, cuerpo sano, sobre todo. Pero sí, sí, las actividades que se realizan, pues más que de fuerza, son de resistencia y sobre todo, pues de que estamos obligados, pues hasta cierto punto, el tener una condición física aceptable, ¿verdad? Claro. Óptima por el trabajo que realizamos, sobre todo por eso, ¿verdad? Y siempre estar, pues tanto mentalmente también, porque es parte de llevar una salud mental para poder desempeñar bien nuestro trabajo. ¿Qué riesgos corre un bombero además de lo obvio? Porque Sí. nosotros como vamos a decirlo, personas no bomberos civiles, Ujú. nosotros decimos, bueno, pues, un bombero tiene a lo mejor el peligro de quedar atrapado en las llamas y morir quemado. Tiene a lo mejor también el peligro de morir asfixiado por el humo. Eh, pero ¿qué otros peligros, a qué otros peligros se pueden llegar a enfrentar ustedes? Bueno, yo creo que así de entrada nada más, la cuestión psicológica, el estrés psicológico, porque desde el momento que nosotros recibimos el reporte, ya sea por cuestiones de C5 o porque sean reportes directos a las estaciones, te genera e implica un estrés psicológico muy fuerte, ¿no? Dependiendo del tipo de servicio, si son, hablemos de un incendio, donde realmente eh, siempre te lo manejan que hay gente atrapada y te genera un estrés, una cierta psicosis porque es, eh, se activa la adrenalina en lo personal y sobre todo en equipo de trabajo, se va planeando una estrategia a seguir conforme es al reporte, ¿no? Muchas de esas ocasiones a lo mejor lo manejan que es que existe gente atrapada en incendios diversos, pero la realidad es de que muchas de las veces, y qué bueno que sea así, que nada más es a lo mejor por agilizar el servicio a las personas cuando hacen su reporte, pero cuando arribas, cuando ya llegas, te das cuenta que no es así, o muchas de las veces los mismos vecinos ya sacaron a las personas, o no se fijaron bien si había gente adentro, o en gran medida, ya sea por parte de policía municipal o de servicios médicos, pues alcanzaron a sacar a las personas, ¿no? Y eso en parte ya es un gran alivio porque pues ya nada más te dedicas al trabajo de la extinción de las llamas, ¿no? Pero también el riesgo que corremos en el traslado, en el inter del traslado, desde que sales de la estación, es lidiar con en mi caso, que yo soy chofer, soy conductor de los vehículos, es la responsabilidad de la tripulación, la responsabilidad del vehículo y sobre todo también la responsabilidad periférica con
no golpear a un vehículo que vaya distraído, un conductor que vaya distraído en su vehículo, el que ya se frenó para quererte dar el paso en las intersecciones. O sea, es una gran responsabilidad y sí genera un estrés muy fuerte, más aunado todavía al llegar y ver las condiciones del servicio, de cómo se está tratando, de lo que es, ¿verdad? Pero sí, hablando esto en primera instancia, en lo que tú arribas al servicio. Ya en el trabajo, pues a las explosiones, a lo que vienen siendo los derrumbes, al colapso de algún tejado, alguna bóveda, pero ya estamos hablando que es una situación muy extrema de lo que viene siendo, de que ya el servicio tiene más de 10, 15 minutos, en el caso pues de que ya fuera un incendio declarado, ¿sí? De que ya tú lo ves a leguas, de que ya hay muchísimo humo, las flamas salen hasta por más de media calle y y pues esto genera una debilidad en la estructura, ¿sí? Del concreto, de lo que es el ladrillo, bueno, de las condiciones en las cuales están hechas las viviendas, ¿no? Las edificaciones, pero sobre todo el riesgo también parte psicológico, y no dejo de lado de que así como la gente la vemos, que tiene mucho miedo, mucho estrés, mucha desesperación, también nosotros la sentimos. ¿Por qué? Porque a la hora de ingresar, definitivamente, en lo personal, y yo creo que esto generalizándolo, todos los bomberos sin excepción tenemos miedo, definitivamente. De aquí y en el extranjero pasa lo mismo. Creo yo que esto es por mera, perdón, es por mera respeto hacia desempeñar esta función, porque la persona que diga que no tenga miedo o que no lo conoce y meterse nada más así queriendo ser valiente o ser muy fibra, como nosotros lo expresamos, pues realmente ya le empiezas a perder un poquito el respeto con lo que te vas a enfrentar, qué es lo que va a haber. Entonces es de ahí donde se desencadenan y se originan muchísimos accidentes, ¿no? Pero sobre todo el miedo a perderte. Perdón. ¿Por qué perderte? Porque pues ha pasado de que en habitaciones de 2x2, de 3x3, cuando se realizan búsquedas de personas que nos dicen, es que hay personas en el interior, obviamente es un protocolo de atención. Cuando hay personas declaradas dentro de una finca, dentro digamos, de una empresa, que están perdidos porque pues se saturó muchísimo de humo y pues aparentemente todavía no ha llegado a ese lugar las llamas, la temperatura, hay que realizar una búsqueda antes de empezar a atacar. No puedes atacar realizando una búsqueda porque cosas a las personas con el mismo vapor, ¿sí? Entonces se llega a trabajar en la búsqueda primeramente, y ha habido compañeros que se pierden, literal se pierden en un baño de 2x2, se les cierra la puerta y empiezan a dar vueltas sobre la misma habitación, ¿sí? Entonces es aquí donde entra el pánico, porque en los equipos de aire, en las botellas de aire que traemos, pues no es oxígeno, simple y sencillamente pues es aire comprimido, como el que estamos respirando aquí en la habitación, pero a libras de presión sobrepresionado, pues en lo que viene siendo el cilindro. Entonces, en el regulador, el manómetro de la cantidad de aire comprimido que tú tienes, se puede manejar desde 3.500 hasta 4.500 libras, ¿sí? Que es aproximadamente 45 minutos, 40 minutos de trabajo. Esto no contando lo que viene siendo la reserva. La reserva puedes dejarla de 1.000 a 1.500 libras, que comprenden más o menos unos 10, 15 minutos para que tú puedas salir en cuanto la alarma suena. Ese es un indicador inequívoco de que el aire se te va a terminar, y tienes que tomar en cuenta desde el lugar del acceso, de la puerta de acceso al lugar que vas a trabajar, qué distancia, cuántos metros aproximados son y el tiempo que te tarda en llegar a ese punto, así como para poder salir, ¿no? Entonces, sí ha habido pánico por muchos compañeros que inclusive llegan a ser hasta claustrofóbicos. El hecho de ponerse la máscara y estar encapsulado en una muy pequeña área genera muchísimo estrés, y desde el momento que se la ponen ya están jalando muchísimo aire del cilindro, ¿no? Entonces todavía no alcanzan muchas de las veces a llegar a trabajar y genera un estrés y un pánico.
porque a lo mejor de durarte 20 minutos bien trabajados, a lo mejor ellos duran 10 minutos, ¿no? Y no nomás es salirse él, sino salirse la pareja que está trabajando, porque se maneja en binomios. Un bombero nunca debe de trabajar solo, es la regla que se nos enseña y es una regla universal. Siempre tiene que ser en binomios o en fuerzas de tarea, ¿no? En equipos de más de 2, ¿sí? Entonces son situaciones que, aparte de lidiar con eso, tienes que lidiar con la temperatura, tienes que lidiar con el peso que traes, aunado de que existe una explosión por algún, no sé, algún material que se esté quemando y que tenga esa reacción, ¿no? Entonces hay que controlar mucho las emociones, definitivo, porque también se da mucho el caso de que se friquea uno mismo, y lo primero que quiere hacer uno instintivamente, yo creo que es por naturaleza del ser humano, querer correr, querer salir del lugar en el que hay peligro. Hay peligro, exactamente, ¿no? Entonces es una labor de que inclusive tienes que convertirte hasta un poquito siendo psicólogo y calmar a esa gente, ¿no? De estar al frente o de estar atrás, los demás compañeros, y más que son nuevos, pues no están acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones, ¿no? De decir, es que no veo, es que hay mucho humo, está muy caliente, no puedo avanzar porque pues tengo miedo. Todos tenemos miedo, pero tienes que tener mente fría, en saber qué es lo que estás haciendo, por dónde te estás dirigiendo, cómo estás cargando en este caso con una línea cargada, que es una manguera con agua, y aparte con el demás equipo, ¿no? Y sobre todo el estrés que se genera cuando encuentras a una persona, no digamos que esté desvivida, simple y sencillamente que esté desmayada, que esté inconsciente por la inhalación de monóxido o humo, y de ahí hacer las labores de extracción de la persona, ¿no? Del rescate. Y sí se genera muchísimo estrés, inclusive no nomás para el personal que está allá en el interior, sino también en el exterior, porque el tiempo empieza a correr ya de ahí, ¿no? Aunado, vete a saber cuánto tiempo tengan dentro, pero de ahí ya empieza a correr el tiempo para poder darle una pronta atención a las personas, ¿no?, que se encuentran en esas situaciones. Pero sí, definitivo, es un gran riesgo. Como cualquier ahorita, yo creo que ahorita en la actualidad, como cualquier otra profesión, como cualquier oficio, todo comprende un riesgo, ¿no? Pero sobre todo aquí en esta labor, sí, definitivamente no es siempre, pero cuando se presenta, créeme lo que, pues hay que entrar, ahora sí que a los trancazos, a los servicios, hay que hacerlos de la mejor manera posible. Yo creo que más que nada con una responsabilidad de lo que estás haciendo, porque de ti depende la vida de, no sé, a lo mejor un grupo de 10 personas o de la pareja con la que estás trabajando, con el otro compañero, ¿no? Wow, me doy cuenta de que un bombero no es solamente una persona con una manguera que tenga que apagar el fuego. O sea, para ser bombero hay que saber muchas cosas. Hay que saber todo lo que se tenga que saber del fuego. Hay que saber manejar bien, conducir, hay que saber dar primeros auxilios, hay que saber un poco de enfermería, incluso hasta podría decir yo que de manipular el cuerpo humano, no sé, para dar RCP y estas cosas. Hay que saber de estructuras, hay que saber muchas cosas. Así es. Así es, y fíjate que ahorita que comentas esto de tener un conocimiento variado de muchas cosas, aunque sea muy poco, sobre todo cuando son situaciones que la estructura aparentemente se ve muy resistente, muy fuerte, llega un punto en el que pues la estructura cede, el mismo concreto cede, ¿no? ¿Por qué? Por tanta temperatura que llega a generarse, ¿no? Inclusive, hoy en la actualidad, de hecho, cada estación, hablando de lo que es Bomberos Guadalajara, tiene una cámara térmica. Se nos dotó de una cámara térmica precisamente para saber a qué tanta temperatura es a la que nos estamos enfrentando. Porque no es lo mismo trabajar, en un lote baldío a una casa habitación de un cuartito de 3x3, 4x4, que a lo mejor o aparentemente puede hacer que el reporte no lleva más de 8 minutos. 8 minutos en los que desde que se hace el reporte y llega a la unidad, empezar a combatir ese incendio, ¿no? A una nave industrial
que por el tipo de material que manejan y la cantidad en la cual está almacenada, genera una temperatura arriba de los 700 hasta 1200 grados. Entonces, es importante para nosotros meternos con esa cámara térmica para detectar la temperatura a la que nos estamos enfrentando, a la que vamos a ingresar, así como también detectar si hay personas desmayadas, inconscientes sobre lo que viene siendo la misma ruta de evacuación, de acceso, o en lugares en los cuales a lo mejor pudieran haber estado extraviados, ¿no? Porque eso es lo que hace la cámara térmica. Pero también, pues muchas personas creen que los equipos que traemos pues van a ser eternos o duraderos, y no, realmente no. Nuestros equipos contra incendio, los estructurales, pueden resistir únicamente 1 minuto a estar expuestos directamente con la flama, ¿no? 1 minuto más, se radean, cambian de color, si son negros se ponen rojos, amarillos, qué sé yo, y ya es determinante para que ya tú no puedas trabajarlo. Que a final de cuentas, pues el chiste es seguir colaborando, seguir trabajando, aunque eso pase. Digo, el equipo definitivamente ya no te va a proteger, ya no te va a rendir la misma protección y la cobertura de que no va a pasar a más, ¿no? Sí ha pasado, definitivamente se ha pasado en situaciones extremas que verdaderamente yo creo que así como lo pienso yo, lo he venido pensando durante 23 años que yo tengo laborando para la dependencia. Muchísimos elementos hemos hecho eso y pensamos lo mismo. Si la situación me hace llevar el equipo al extremo, lo voy a hacer, porque al final de cuentas es una vida humana, es un ser viviente, aún así sea un perrito, un gatito, un ave que esté enjaulada, hay que hacerlo, porque al final de cuentas siguen siendo seres vivientes, ¿no? Y ha pasado en muchísimas ocasiones, y yo creo que por la cuestión del equipo, pues más que no dejamos de lado esa situación de ver que pues, se nos reemplace, ¿no? Pero sobre todo es valorar ese tipo de situaciones y de condiciones en las que se pueda presentar cada eventualidad, que es diferente, pero sí es muy extremo esa situación, y lidiar simplemente con 200 grados arriba, más aparte la temperatura ambiente, la deshidratación, la cefalea, el golpe de calor, porque sí también sí te llega a dar en determinado momento, y pues con todo eso hay que lidiarlo y prepararse, sobre todo como bien tú lo decías, ¿no? La preparación también no nomás es académica, porque se recibe un curso de iniciación, y ahora sí que no es lo mismo estar dentro de un aula, estarlo viendo tras bambalinas, a lo mejor a través de un manual, a través de un video, cuando tú ya lo empiezas a experimentar directamente en lo que viene siendo ahora sí que en la calle, ¿no? En la propia calle. Entonces sí son experiencias y situaciones muy grandes en las que debemos de aprender, porque los servicios no se repiten. Cada servicio es diferente, te brinda una enseñanza muy grande, y sobre todo que pues hay que aprender de eso, porque también de errores hemos cometido muchísimos a lo largo y ancho de nuestra estadía en bomberos, pero también hay errores que son garrafales y que esos ya no se repiten, ¿verdad? ¿Nos puedes contar, que seguro has tenido muchos incidentes, pero nos puedes contar el incidente personal que más te haya marcado en tu carrera? Aquel en el que te viste en un aprieto, en el que a lo mejor temiste por perder tu vida, ese incidente que te marcó. Bueno, en sí fueron así muy marcados en todo lo que viene siendo mi trayectoria, han sido 2. El primero de ellos fue en el 2000, te puedo decir que fue en el 2003, 2002, 2003. Yo recién acababa de ingresar al departamento de bomberos, y yo recuerdo que fue en un incendio en lo que viene siendo aquí en la colonia Ferrocarril. Esa colonia estuvo, ahorita en la actualidad no sé, pero en aquellos ayeres parecía como de gente paracaidista, ¿me explico? Que eran casas de cartón, de madera, eran como improvisadas, una pequeña colonia a lo largo y ancho de lo que es a un costado de las vías del tren, ¿sí? Esa colonia sí se formó. Entonces,
esa ocasión se suscita un incendio en una de esas casas, pero como estaban todas en serie bien pegaditas, se fue a todas las casas de esa colonia, ¿no? De hecho, se acabaron todas esas casas. Sí, sí, porque los materiales que usan para construirlas pues son muy fáciles de iniciar el fuego, ¿no? Sí, así es, eran plástico, madera, láminas de cartón de esas de petróleo, de chapopote, más bien dicho, de chapopote, y pues bueno, agarró una y se fueron sobre todas las demás, ¿no? Entonces, aquí el detalle fue de que salió la primera unidad, la motobomba salió, y llegando ellos, pues el que iba a cargo del servicio pide el apoyo con más agua, con más unidades para ataque, y yo salí con un compañero, con un chofer en aquel entonces, en una pipa de 20,000 litros, perdón, y al llegar nosotros, me uno a las labores de extinción. Llega un punto en que pues las máquinas se quedan sin agua porque pues era muchísima agua la que se ocupaba, ¿no? Entonces me uno con el equipo de trabajo de la estación de la zona industrial, con una pareja de compañeros, para iniciar nuevamente con las labores de ataque. Entonces para esto estaba una escala telescópica tirando agua desde la parte superior hacia un punto en específico haciendo un barrido. Es decir, estaba tirando agua de esta manera, estaba haciendo el barrido, distanciado de los elementos que estaban trabajando en tierra, para también poder lograr extinguir el fuego, ¿no? En una de esas, no sé qué pasó, me dice un compañero, ahorita vengo, déjame jalar más línea para meternos más. Ok. Pues con no tanta experiencia por el tiempo, yo traía mi escafandra, mi monja, parece un pasamontañas, pero especial para no quemarte, ¿no? Entonces, yo bajo el protector facial del casco, me quiero acomodar la monja, por decirlo así, y en eso el chorro alcanza la parte en la que nosotros estábamos trabajando y me deja venir una oleada de vapor, ¿sí? Ya el agua condensada se convierte en vapor y me quema la cara, me quema los ojos. Entonces yo ya no vi, me vieron, entraron a rastras, porque teníamos que estar gateando para poder entrar. Entonces me dicen, ¿estás bien? Le digo, no veo. Le digo, no veo, sentí que algo me quemó, una brasa me cayó. Y pues no, realmente no fue la brasa, sino la oleada de vapor caliente, que fue lo que me cegó, ¿sí? Y el entorno, todo lo que es el contorno de los ojos, que es lo único que no te protege la monja, fue lo que me quemó, ¿sí? Entonces me sacan ellos, me sacan de esa vivienda, y ya en la parte de afuera, yo nomás escuchaba, abre los ojos, te vamos a hacer un lavado, a ver, necesito checarte, y fue todo lo que yo escuchaba, ¿no? Mucha algarabía, muchísimo estrés es el que se escuchaba, y ya de repente, pues me suben a una tabla rígida, me suben a la camilla y me trasladan a mí al centro médico para una valoración, ¿no? Que a final de cuentas, y digo, gracias a Dios fue por nada más ahora sí que quemadura, por decirlo así, de primer grado, y que pues me quemó las pestañas y las cejas, ¿no? Pero de ahí en más no pasó a más, no tuve daño en lo que vienen siendo los ojos, simplemente seguir el tratamiento y sobres, ¿no? Posteriormente, con el tiempo, hubo otro incendio grande también, y que genera muchísimo estrés porque una persona ahí pues quedó en el interior de un bañito en una casa de 2 niveles, pero cerca de aquí de lo que viene siendo de la de Los Ángeles, 5 de febrero, entre esas calles, ¿no? Entonces sale en la madrugada este servicio, y cuando nosotros nos despachan para ir a apoyar en una pipa de 20,000 litros de las más grandes, iba el conductor y iba yo al centro sentado del camión, y otro compañero en el asiento del acompañante. Nosotros veníamos desde la zona industrial acá para la de 5 de febrero, Los Ángeles y Ejército, ¿sí? Entonces, a una media cuadra estaba lo que era el servicio, pues con la casa toda propagada, ¿no? Y estaban ya 2 estaciones trabajando ahí, y pues ocupaban agua para el abastecimiento de la propia extinción del fuego, ¿no?
Entonces ya estaba Cruz Verde, estaba Cruz Roja ahí, está atendiendo también el servicio por si algún compañero se sentía mal o algún lesionado, qué sé yo. Entonces nosotros salir por la calle de Los Ángeles, el compañero venía hecho la mocha, o sea, venía rápido precisamente por el estrés. Entonces, llegando al punto de Los Ángeles y Ejército, ¿dónde va saliendo un tráiler de doble caja? Entonces este cuate ya no pudo frenar la pipa y se afrenó con el tráiler. ¿Y qué fue lo que pasó? Que una de las cajas la desmonta, la avienta hacia la parte... Sí, porque traen mucho peso por el agua, ¿no? Así es. O sea, son 20 toneladas de agua, más lo que pesa el tanque, más lo que pesa la carrocería del propio camión. Estamos hablando de unas 28, 30 toneladas aproximadamente, más o menos, ¿no? Pero sí era muchísimo, más aparte el impacto que fue cuando se frena la pipa con el impacto de la caja. Y yo le doy muchas gracias a Dios, hasta hoy en día, porque antes no se desprendió el tanque y nos prensó contra la propia cabina, el propio camión, y más el impacto de lo que fue el... No, o sea, trailer. Hubieran quedado todos comprimidos. No, hubiéramos quedado como sándwiches, o ahora sí que coloquialmente así visto, ¿no? Lo único que yo hice fue subir los pies a lo que es el tablero de la pipa. El compañero agarró el volante y pues afianzarse de él, y el otro sí salió proyectado hacia el parabrisas, pero con un golpe menor, porque en el vuelo yo alcancé a ver todo tan, ¿cómo te puedo decir? Tan despacio, tan lento, que yo me acuerdo que yo subo los pies y me agarro del casco, por decirlo así, y al otro compañero volteé y lo veo de reojo, y vi que se iba poniendo el casco en el vuelo hacia lo que es el parabrisas, y al otro compañero afianzarse pues de lo que es el volante del propio camión. Y el único quedó atrapado, por decirlo así, fue el compañero que iba de conductor, porque los pies se le quedaron adentro de lo que son los pedales del camión. Choca, se apaga el camión, ya no avanza más, y él queda atorado. No queda prensado, queda atorado. Y el otro queda con una contusión pues propia en cabeza y cuello, ¿no? Entonces cuando llegan los demás compañeros, porque se avisa, se da el llamado de Mayday, llegan los primeros compañeros que estaban cercanos, a pie a tierra, desatoran la puerta y ya me preguntan, ¿estás bien? Le digo, sí, yo estoy bien, o sea, nomás, no sé, siento como un ligero calambre en lo que es la columna, pero estoy bien, puedo bajar. ¿Puedes caminar? Sí, puedo caminar. Ya lo tuve que brincar al acompañante, y ya las labores de extracción del compañero que era el conductor, bueno, pues ya con equipo hidráulico botaron la puerta y ya lo desatoraron y bueno, nos llevaron a la atención, ¿no? Pero sí fueron esas dos de las que me marcaron en un principio para empezar a tener respeto por el trabajo. Hubo una tercera, y que yo creo que fue no nomás para mí, sino para ese grupo de compañeros que nos vino a cambiar radicalmente el hecho de que tener más cuidado en dónde nos metemos, cómo estás haciendo las cosas, voltear para todos lados. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene la visión de túnel y que nada más hacia el frente, pero tu entorno también cuenta, qué es lo que está pasando a tu entorno, no porque ya hayas apagado aquí al frente lo demás, no va a ocurrir nada, ¿no? Ese incendio pasó en la colonia Lagunitas, hacia el oriente de la ciudad, y en principio de cuentas, una vivienda de 3 niveles, que en la parte de abajo era una tlapalería, muy grande la tlapalería, era muy conocida por la zona. En la parte de arriba era una peletería, donde trabajaban las pieles, y hacían, no sé si confeccionaban chamarras o vestimentas con referente a esto, con ¿no? Cuero, piel y eso. Exactamente. ¿No? Muchísimo material que había, muchísimo. De hecho, esa semana a la tlapalería le habían surtido muchísima mercancía. Y ya en lo que era el tercer nivel, era la casa habitación. Pero era muy grande la casa. Yo recuerdo que era grandísima la casa. Entonces, del otro lado, había una maderería también muy grande, ¿sí? Con muchísimo material. Y se prende la tlapalería. Ese incendio se da como entre 5 y 6 de la tarde. Nos mandan a apoyar a varias estaciones, varios municipios van a apoyar. Y en las labores de extinción estábamos en el tercer nivel. Y en aquel entonces el anterior director que estaba en ese tiempo nos dice, vayan a la segunda planta y terminen de darle remate a lo que vienen siendo los clavos, a los focos del fuego que estén allá arriba, y revisen toda esa parte de ahí.
¿sí? Entonces, con el actual director que tenemos ahorita y un grupo de trabajo de otras 3 personas y tu servidor, bajamos a la segunda planta, vimos que un muro estaba inclinado junto con un castillo de concreto, inclinado a una barda, pero pues para nosotros no representó como que un riesgo inminente para poder decir, ¿sabes qué? Pues por aquí no hay que atravesar, porque no había más. Definitivamente no había más, había un hueco muy grande, lo que viene siendo la bóveda, que se veía hasta abajo de los, donde estaban los tambos de tiner de la tlapalería. Hay que meternos por aquí. Agarro yo la línea, la manguera cargado con agua, me meto por abajo de lo que estaba un castillo, una viga, estaba inclinada como a 45 grados y yo veo el muro que estaba pandeado, ¿sí? O sea, se debilitó la estructura Así y es, ya estaba cediendo. así es, por la temperatura estaba debilitada y como que si la hayan querido tumbar ya, estaba a punto de caerse, pero por lo oscuro que estaba, por el resplandor, pues no alcanzabas a distinguir bien, ¿no? Entonces, nos metemos, estábamos alozando el suelo porque era más importante, en teoría, ver dónde pisábamos y si era seguro, Que ver lo que que había ver encima. lo que estaba arriba, y la barda alcanzaba fácil, ¿qué te puedo decir? 4 metros. Estaba todo inclinado. Entonces, a la hora de que yo paso, siento nomás un golpe en el casco y ya no supe. Los demás compañeros, Te cuando... desmayaste, Sí, te sí, sí, noqueó. me noqueó. Momentáneamente perdí el conocimiento y ya no supe. Yo nomás a lo lejos empezaba a escuchar que gritaban, ¿sí? José Luis. Sí, gritaban, ¡ey, acá hay elementos caídos! Y empiezan, echen la alarma, suena la alarma. Y para la alarma para nosotros, para hacer una evacuación generalizada, las cornetas del camión suenan, ¿sí? Ponen a sonar las cornetas del camión y yo escuchaba, pero como un sueño, muy, 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 muy alejado. Y sentía muy caliente. Pero yo sentí una pierna muy caliente. Y como que queriendo despertar, si no, yo estaba enterrado, ¿sí? Parte de mi cuerpo estaba enterrado con Con los los ladrillos ladrillos y y todo todo ese eso. rollo. Y otros 2 compañeros definitivamente estaban sepultados. Porque se cae la barda, si se cae la barda, del segundo nivel nos baja el primero, literal. Entonces, como ya todo lo de abajo estaba debilitado, yo caigo en uno de los hoyos, Que da ¿sí? hacia a Que los daba tanques hacia de- los contenedores de tiner, ¿no? Que estaban prendidos. Estaban atacando en la parte baja, sí, pero todavía estaban prendidos. Entonces, yo empezaba a sentir entre sueños, te digo, muy vago. Yo recuerdo que yo sentía muy caliente, ¿sí? Cuando ya llegan conmigo, sacan aquí hay otro, y empiezan a mover los ladrillos y a darme de jalones en los brazos para poderme sacar. Es que está enterrado, dice, sáquenlo porque se está quemando. Definitivamente el equipo se echó a perder porque estaba todo quemado, radiado ya. De ser negro el equipo se hizo rojizo, como anaranjado, como rojo, precisamente por eso. Sí, y de seriedad hubo 2, 3 compañeros más que sí que tuvieron lesiones de consideración, pues que ya implicó más de 22 días su recuperación. Pero yo nada más fue pues un esguince cervical de primer grado, porque yo nomás ahora sí que el golpe me sorprendió, pero yo iba de pasada, ya iba de salida, y a los otros los agarró literal, de lleno los agarró, así es. Creo que esos servicios sobre todo ese fue el que más me marcó en tener un poco más de ahora sí que de cautela, ser más sigiloso a la hora de ingresar a las estructuras, ¿no? Porque después de eso, muchísimo trabajo me costó el hecho de, y vente, métete, y vamos para allá, y vamos para acá, y nomás un crujido y yo ya sentía como que algo iba a pasar. Es muy difícil lidiar con eso porque te pasa una vez y créeme lo que es como un percance vial. Choca uno en su vehículo, en su moto, en su vehículo y te genera una psicosis, te genera un miedo de inseguridad, ¿sí? ¿Y cómo se trabaja con esto? Bueno, pues a final de cuentas tienes que trabajarlo conforme va pasando el tiempo y llegado el momento tienes que volver a retomarlo y volverlo a hacer, ¿sí? Porque no es sencillo y sobre todo yo se los comenté en su momento a aquellos compañeros que me enseñaron a cómo lidiar con esto y sobre todo que trabajaron en conjunto conmigo, a lo cual se los agradezco porque sí es muy difícil,
muy difícil después de tener un accidente, pues ya laboral en estas condiciones. Y pues bueno, aquí seguimos todavía, ¿verdad? Oye, ¿alguna vez, porque pues todos nosotros hemos estado alguna vez en el tráfico, vamos Sí. a casa, vamos al trabajo, estamos en nuestros vehículos y de pronto escuchas, viene la ambulancia, vienen los bomberos, viene, entonces, bueno, pues el pensamiento colectivo, la tradición, digamos, social que tenemos en nuestra cultura, pues es Ujú. háganse en un lado, dejen que pase el camión, ¿no? ¿Alguna vez te ha tocado, tú que como eres chofer del conductor del vehículo, Ujú. algún ciudadano imprudente que te obstruye el paso Ujú. y que, o sea, Sí, no sí, los que no se deje? quite Ajá. hasta que se ponga. No, o sea, eso es habitual, eso es muy común. Como pues aquel peatón que también, eh, no sé, todos los vehículos se están haciendo Hacia los hacia los lados. costados, se están dejando libre el carril y no falta el ciudadano que se avienta a cruzar, ¿no? Que se avienta a cruzar cuando tú ya lo tienes a menos de 3 5 metros y un vehículo de esas características no se va a parar en esa distancia. Eh, o también pues hasta problemas, no sé, eh, ¿cómo te puedo decir? Groserías le dicen a uno porque pues estás a piti pite y pues que quieres pasar, ya cuando todos los demás se quitan siempre a veces sale uno que no se quita, que hasta que se ponga el alto, o definitivamente pues le hacen la seña a uno que le vuele uno, ¿no? Pues, o sea, que los brinques ¿En por serio? encima, ¿sí? Sí pasa, sí pasa, yo creo que uno de cada 100 por decirlo así, y eso es Pero a sí diario, pasa. la verdad. Creo yo que de unos, ¿qué te puedo decir? 40 años a la fecha, ha cambiado mucho también la mentalidad de las personas, ¿no? De que a final de cuentas no sabemos si esa emergencia es para mi propio domicilio, no estando yo ahí, o puede ser para un vecino, para un familiar, no lo sabemos, realmente no. Y tratamos de agilizar los servicios, atenderlos prontamente porque no sabemos en qué momento nos toque a nosotros mismos, ¿no? Y sí ha pasado, de que a un compañero que vivía en Tonalá se le quemó su casa, se le quemó su departamento y todo lo perdió. Y precisamente porque pues, él estaba laborando, él era, en ese entonces creo que era radiooperador, y le avisaron, oye, tu casa se está quemando, está saliendo mucho humo, y a los 2, 3 minutos, oye, ¿sabes que ya está saliendo mucho fuego de un cuarto? Y pues desde lo que viene siendo desde el Parque Agua Azul hasta Loma Dorada, pues se fue el camión, se tuvo que trasladar hasta allá, ¿no? Estando los bomberos ahí cerca, pues también, de los de Tonalá, pero fue más que nada como apoyo, este, ahora sí que moral y físico de que se moviera la unidad hasta otro municipio, ¿no? Y sí, efectivamente, pues el hombre perdió pues parte de su patrimonio y pues ahora sí que pues también a uno se le puede presentar esa situación, ¿no? O simplemente de un accidentado, pues digo, pues nuestros familiares, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, como un conocido, un muy buen amigo, pues pueden tener un accidente y movilizar la ambulancia y a lo mejor me puede tocar a mí atenderlo, ¿no? Y ha pasado, de verdad ha pasado propios bomberos de que en la barranca de Huentitán, con todo respeto te lo comento hacia él, de que 3 de sus familiares se desbarrancaron. ¿Y a quién le tocó sacarlos? A él. A él le tocó sacarlos porque él entraba de guardia ese día y tenía creo que 2 o 3 días buscando a sus familiares. Y pues ahí le tocó, desgraciadamente le tocó a él, de que de las personas que van a la barranca a hacer actividad deportiva, caminar o correr, qué sé yo, fue que la persona quien reportó ese hallazgo, o sea, lo ubicó la camioneta porque se desbarrancaron. Se desbarrancaron, no estoy muy seguro, no me atrevo a decirlo, pero no sé si fue por descuido o por otras circunstancias que se fue la camioneta más de 150 metros a la barranca. Sobre el camino, que antes de llegar al río ahí quedó colgada la camioneta, pues por unos árboles, unas ramas, algo así. Y la persona, después de 3, 4 días, lo ve, hace el hallazgo, reporta y van los de la estación de la que está en periférico y a él le toca. Y sí, son mis familiares. Es el vehículo y estaban los 3 adentro. Sí. Entonces, como ese tipo de situaciones, pues ha tocado varias, saber y sobre todo ver que, pues sí, realmente
no estamos exentos de que ese tipo de situaciones pasen, ¿no? Ahorita que comentas esto de lo de los desbarrancos y Ujú. ese tipo de trabajos, nosotros, los ciudadanos, tenemos normalmente la idea o el estereotipo de que, bueno, un bombero, hay un incendio, van y los apagan, pero realmente tienen otras tareas. Muchas veces no tienen que ver con fuego estas tareas, Así como es. los desbarrancados, de repente se les ve auxiliando en cuando hay algún choque Ujú. y alguien queda como prensado, cosas de estas, ¿no? Así es. ¿Qué otro tipo de trabajos hacen ustedes los bomberos? Bueno, más que nada, este, no solo nomás como bien lo comentas, es cubrir incendios, choques, accidentes, desbarrancados, sino también es una gran variedad de servicios que se cubren lo que viene siendo la dependencia, ¿no? En sí, el bombero cubre muchísimas cosas, muchísimas situaciones, desde ir a bajar un gato de un árbol, que tú dices, suena cómico, suena así como que incoherente o inusual, es un ser viviente y hay que bajarlo, ¿no? Aún así te subas y se te ponga bien agresivo, Mm, hay que bajarlo por la atención al reporte y sobre todo porque pues si está en riesgo también, hay que hacerlo. De hecho, hay que ir por lo que vienen siendo canes agresivos, y más si ya mordieron, pues se tiene que capturar y llevarlo ahora sí que a la dependencia correspondiente, ¿no? O se pide el apoyo con la dependencia o viceversa, y es captura de flora y fauna también. Derrames de líquidos, ya sea de aceite, de hidrocarburos, en la vía pública, o simplemente de que tú sales de tu casa y tu vehículo ya está derramando combustible y no sabes la procedencia de dónde, bueno, pues haces tu reporte y llegan los bomberos para ver minimizar esa avería, y sobre todo para que no generalizarse el pánico de que a lo mejor por un litro de gasolina que se vaya al drenaje, ahorita en estos tiempos que está haciendo muchísimo calor, pues se evapora y se generaliza, ¿no? Puede ser hasta una manzana, una colonia, lo que pueda ser muy poco combustible, que se vaya al ujú. drenaje, se generaliza y se generaliza un pánico muy cañón, ¿sí? No sé, puede ser olores, y sobre todo ahorita también por el drenaje, que el gas metano se convierte en un olor característico al gas LP, por las rejillas que están tapadas, están asolvadas, no sé, infinidad de servicios a los cuales sí atendemos, y sobre todo que también lo que viene siendo en el control de abeja africanizada, lo que son las avispas, los guariches, que es el animalito chiquitito, que así aquí se le conoce así como guariche, ¿no? Y sobre todo que pues ahorita que está haciendo muchísimo calor, las abejas se alborotan, se tornan muy agresivas, muy territoriales, y sobre todo eso es parte de lo que pues se trata de minimizar, contrarrestar, y de la atención que se da, ¿no? Aunado de que si hay fugas de gas cloro, de gas LP, no sé, pueden ser muchas cosas, que hay fisuras en tu vivienda o en la del vecino, y a lo mejor es porque una obra estuvo trabajando, o está haciendo, no sé, una construcción, un edificio, o están haciendo una nave industrial, y por las vibraciones que se tienen, pues ya se dañó tu casa, ya se fisuró, inspecciones que se tienen que realizar a negociaciones o nuevos negocios, o que tú las solicites simplemente para tener un dictamen, para pues a lo mejor se repare tu casa, tener un antecedente. Son muchas cosas a las que uno realiza, pues, a grandes rasgos, ¿no? Oye, José Luis, me fijo que tienes, o sea, definitiva, un bombero tiene que estar muy, muy bien capacitado, o sea, tienes que tener una serie de conocimientos Ujú. que te deben de preparar para muchos tipos de escenarios. ¿Les hacen justicia su sueldo? Pues, en lo personal, hablando por mí, nada garantiza un sueldo la vida de una persona. Definitivamente no. Entonces, pues, te mentiría si dijera que es justo, porque la realidad de las cosas es que no. Sí, creo yo que aquí, y como en muchos lados, la verdad es de que no, pues en realidad no lo compensa, vaya.
no lo compensa, pero pues a final de cuentas es lo que nos gusta hacer. Creo que la gran mayoría, hablando ahora sí que por muchos de nosotros, estamos porque nos gusta hacer lo que hacemos, ¿sí? Aparte de que, pues, ahorita en la actualidad no ganamos mal, no ganamos bien, pero pues a final de cuentas está bien el sueldo, por decir algo, no digo porque a final de cuentas 10, 15 mil, si fueran 100 mil, 1,000,000 de pesos, pues en realidad no te va a regresar la vida de tu familiar, ¿no? Por lo que a veces nos arriesgamos, que no es siempre, pero cuando se da la situación, pues es a todo o nada, ¿sí? Entonces, creo que hay alguien, como todos los oficios, como todas las profesiones, hay alguien que lo tiene que hacer, ¿sí? Y pues sabemos todavía gente que nos gusta este oficio, esta labor, y créeme lo que, pues la satisfacción pues de que se pudo extinguir, se pudo hacer el rescate, se pudo evitar ese riesgo, es lo que, pues ahora sí que nos llena de satisfacción a cada uno de nosotros en lo personal, más que a lo mejor nos lo hagan público, que la realidad de las cosas, pues no debe de ser así. Yo creo que con que la persona nada más nos dé las gracias, y a veces hasta con un vaso de agua, porque la gente a veces no sabe ni cómo agradecértelo, cómo granjeárselo a uno, es más que suficiente eso, ¿no? Que hayan quedado conformes con el trabajo que realizamos, y sobre todo, pues, la satisfacción personal, ¿verdad? Porque hay muchos políticos, hay mucha gente que dice, no, es que nosotros cada año los vemos en los desfiles. Pues sí, pero a mí el desfile no me da de tragar. No me llena, o sea, no me llena a cubrir una necesidad. Me gusta mi trabajo, ¿sí? Yo estoy al 100 cada que me toca entrar a trabajar o nos toca trabajar, siempre lo hacemos al 100. Siempre estamos, pues ahora sí que a todo lo que salga, ¿sí? A lo que salga y como salga, pues tenemos que darle una respuesta y tenemos que darle una solución, porque aquí estamos porque podemos, no a ver si podemos. Entonces, dentro de esa situación, de ese cubrir ese horario, pues a final de cuentas, digo, más que el horario es pues la prevención, prevenir también, entra dentro de esa, ahora sí que de esa atención a ese servicio, ¿no? Ya pasó, para la siguiente vez le recomendamos, porque también hacemos hasta esa recomendación, le recomendamos que sea un poquillo más prudente en estas situaciones, por esto y esto, y contrarrestarlo. Desgraciadamente es lidiar también con la desgracia de la pérdida de los bienes materiales, inclusive hasta la pérdida de personas, ¿no? Entonces sí es un poco... híjole, a veces siento que es hasta incoherente, ¿no? Porque vamos a la prevención, para la prevención, pero si también pasan estos acontecimientos, ¿qué dices? ¿Qué haces? ¿No? ¿Cómo le das la noticia a la persona de que pues, su familiar en la parte de adentro, arriba, abajo, qué sé yo, y no lo ven? Pues que ya no está. O simplemente un animalito, porque también cuando están involucrados los niños, ¿cómo le dices a un niño? No, pues es que tu perrito, pues... Ya sé. Está chicharro. Sí, está quemado, no está vivo, no salió, qué sé yo, no lo alcancé a sacar porque pasa, ¿eh? Y es una frustración muy grande cuando pasan ese tipo de situaciones de que no puedes sacar a la persona por más que quieras porque la propia eventualidad No te lo permite. no te lo permite. Porque ha pasado. Oye, ¿alguna vez alguien te ha agradecido de una manera bonita, no sé, que después del trabajo se hayan acercado a ti o que te hayan ido a buscar a la estación? ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Sí, claro que sí. Claro que sí nos ha pasado y se siente muy padre, digo, porque la muestra de agradecimiento que la persona posteriormente vaya y ahora sí que pues no haya palabras a lo mejor para ella en cómo fue que le ayudamos, a lo mejor en la salvaguarda de sus bienes materiales o sobre todo de la vida de sus familiares. Exactamente. El detalle yo creo que es lo menos importante, ¿no? Lo que te puedan llevar, ya sea un panecito, ya sea un refresco, una botella de agua, o sea, yo creo que lo más importante aquí es el sentimiento que te queda de que fue un trabajo bien realizado, muy bien hecho y que inclusive, fíjate, ha pasado que hasta el hecho de saber que hiciste lo posible, que no se pudo hacer más de ese punto,
es también muy, muy tranquilizante, que te quita un peso de encima bien cañón, porque han sido 2 ocasiones que a mí en lo personal me ha tocado, de que quisimos sacar a las personas lo más pronto posible y hacerlo hasta lo imposible, pero no se pudo hacer más. Es incongruente a lo mejor hasta cierto punto, pero cuando, pues ahora sí que no sé si sea destino, no sé si sea porque la persona ya no pasaba de ahí, o porque ya algo te impedía que tú ya no podías hacer más. Sí resulta frustrante, pero también a la vez esas personas fueron a la estación en la que yo pertenezco, que es la número 2. Llegaron las personas y nos fueron a agradecer por la labor que fuimos a realizar, que independientemente de que a lo mejor a la persona pues no la pudimos sacar, no pudimos hacer más por esa persona, fue muy gratificante y muy tranquilizante para el grupo de trabajo, que ya pues, las personas estaban agradecidas pues por lo que se fue a hacer, sí. Y digo, no fue muy lejos el servicio al cual atendimos, pero estuvo muy extraño, muy extraño estuvo ese servicio, porque esa persona, y digo así porque no sé, decían que los familiares casi no la veían, casi no los veían que iban a visitarla, ¿no? Era muy ocasional, pero pues estuvo muy extraño, a mí se me hizo muy extraño cómo la persona, pues ahora sí que se desvivió, una persona ya de la tercera edad, una mujer, que no rebasaba más del 1.55, de unos 60, 70 años más aproximadamente, y pues en una zona, pues por el Parque Hundido, una zona bien, o sea, relativamente tranquila, donde pues los vecinos todos se conocen, digo, no sé, no le encuentro explicación a que a lo mejor la persona no estuviese atendida hasta inclusive por los mismos vecinos, ¿no? Que a final de cuentas ellos fueron los que hicieron el reporte de que a la señora no la vieron salir, que no la veían salir desde 2, 3 días atrás, y de repente empezó a humear su casa. Entonces, nosotros al llegar, llegamos con la motobomba, con el camión, y es que la persona no le hemos visto que salga. Bueno, pero alguien ya se metió por el patio para ver si está en el patio, está en un cuarto. No, es que todo está cerrado. Todo está cerrado. Ok. Y tú dijeras, bueno, es un ventanal grande como de unos 3 metros por 2.5, 2 metros de alto. No se veía nada porque las cortinas eran muy gruesas, ¿sí? Y pues la puerta, para empezar, para hacer una entrada forzada, para poder nosotros entrar, yo pienso, porque igual no le tomé tiempo, pero siendo relativo, fueron, no sé, más de 10 minutos para poder entrar. Porque ni con marro, ni con una barreta, una barra o barra Halligan, que pues es una herramienta especial para hacer entradas forzadas, no fue tanto ¿cómo se llaman? Las cerraduras. El problema no fue eso. El detalle de todo esto fue que la señora tan desconfiada, que lo que es el marco de la puerta tenía 3 cerraduras, ¿sí? 2 de seguridad en la parte superior e inferior, y al centro pues la de perilla. Pero sobre lo que era el marco de esa puerta que abría hacia adentro, le había puesto unos clavos de esos grandes, no sé, tal vez hasta de 4 pulgadas, pero para concreto, que los clavos para concreto pues son reforzados. Entonces, por más que golpeaba uno la puerta, pues movías todo el marco. No la puerta, todo el marco se movía. ¿Y qué onda? Pues, ¿qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro esta puerta, no? Porque no la podemos abrir, o ni mucho menos empujar ni jalar. Para jalar, pues obviamente, pues era como que luchar en contra de, ¿no? Entonces, hasta que se pudo, empezó a salir muchísimo humo. ¿Por qué esto? Porque se dio un efecto de incendio sordo. Se le denomina incendio sordo aquel fuego que empieza, digamos, en una habitación, ¿sí? El incendio puede ser en un bote de basura, puede ser en un papel, en algo muy pequeño, y empieza poco a poco a crecer, pero así como está empezando a crecer, está necesitando mucho oxígeno para alimentarse y crecer. Pero llega un punto que el oxígeno se acaba, el de esa habitación, y si ya no puede jalar más, se mantiene la flamita.
se extingue la flama y se mantiene la brasa, se Como la mantiene brasa. todo en brasa, exactamente, pero todo lugar se calienta muchísimo. Y en cuanto entra más oxígeno... Exactamente, Ok. se aviva, se prende de trancazo y y se puede expandir a otros lugares donde no ha estado prendido. Pero el lugar se mantiene muy caliente, ¿sí? Consume todo lo que hay en el interior de ese cuarto, de esa habitación, pero se mantiene en fase latente. Está latente nada más de que en cuanto se le administre tantito oxígeno, vuelva a prender todo de trancazo y a lo mejor corra para otros lugares. En el caso de que termine de tronar los cristales que ya están en el punto de que nada más, inclusive llegar a tocarlos y se fracturen y se corra el incendio para otras áreas, ¿no? Esa casa sí estaba, pero porque la señora era acumuladora. Entramos uno a la vivienda, era un pasillo, del lado derecho era una sala grande, donde tenía almacenadas la señora como recicladora, tenía muchas revistas, muchísimas revistas, acomodadas por años, por categorías, por si eran de espectáculos, si eran sociales, si eran noticias, qué sé yo, pero las tenía acomodadas la señora. Y entre cada montoncito, entre cada torrecita de revistas, había dejado un espacio como de unos 40 centímetros entre cada torrecita de revistas, ¿sí? Entonces, todo eso era lo que todavía estaba como que apenas del cuarto hacia lo que viene siendo la sala, estaba en fase latente, ¿sí? Y mucho humo blanco. ¿Sabes que eso no es normal? Dicen. Desde que llegamos, esto no es normal, no quebren los vidrios, porque el realizar una ventilación mal planeada, mal ejecutada, te puede originar que un efecto que nosotros lo denominamos flashover. La inflamación de ese humo, que son partículas por millón no consumidas del material, que se prendan en un instante, ¿sí? Entonces, para evitar ese efecto, ¿sabes qué? Vamos haciendo una búsqueda primero. Vamos haciendo la búsqueda. Si no encontramos a la señora, entonces sí, cambiamos ahora sí a extinguir el incendio. Pero hay que ser prudentes, no hay que abrir toda la puerta de trancazo para que no jale todo el oxígeno y se prenda toda la casa. ¿Ok? Unos compañeros se fueron por el patio y otros estaban haciendo la labor con la puerta, ¿no? Forzando, ponen la escala, se suben, se van hacia el patio y sorpresa, también lo mismo por atrás. Y había un cuarto en la parte de lo que era el patio, lo tenía ahí como de tilichillos, traía una ropa ahí, unos enseres, y había un perro, pero bien raro porque el perro estaba así como asustado y era un Rottweiler, de raza Rottweiler, entonces se hizo bien raro porque el perro ni ladró, estaba como escondidito, como que queriéndose refugiar. Entonces, así quedó y quisieron sacar el perro y cuando ya lo quisieron agarrar fue cuando se puso un poquito medio, a defenderse. a defenderse, a la defensiva. Pero pues el perro ahí no implicaba riesgo, que se fuera a quemar tal vez, ¿no? Entonces se empiezan a hacer las dos labores por las dos partes, por la parte trasera y la frontal. Y la casa, a lo que es la sala, que estaba al lado derecho, tenía alfombra tipo persa, ¿sí? Alfombra o sea, ahí. era una bomba de tiempo eso, ¿no? Sí, pero de esas casas, ¿cómo te puedo decir? Que eran como viejas, pero en el amueblado, ¿sí? En los interiores era vieja. Una sala de tipo No, una casa de una abuelita, rústica. una casa Sí, de una abuelita. exactamente, ¿no? De que no, pues parecía que el tiempo no pasó por ahí para una remodelación o qué sé yo. No, muy, muy viejos los muebles y pues muchísimo material combustible, ¿no? Total, estaba lo de la sala ahí y apenas empezaban a quemarse unas ciertas revistas, no todas, porque no había oxígeno. Entonces cuando nosotros entramos, cuando pudimos hacer la entrada forzada por la parte de adelante y por la parte de atrás que ya estaban en la búsqueda, no se veía nada. Era un pasillo como de unos, ¿qué te gustan? 10, 12 metros, a lo mucho. Y sobre ese pasillo estaba un cuarto a mano izquierda que lo utilizaba la señora como cocina, porque había una pequeña ventanita que daba al jardín de la calle.
Ok, ese cuarto de ahí, y estaban sobre el mismo pasillo, estaba 1, 2 cuartos, el baño y ya el patio, ¿sí? El primer cuarto fue en el que se inició el incendio, pero como se agotó todo el oxígeno de ese cuarto, estaba en fase latente, ¿sí? Parte del pasillo, perdón, salvo al ingresar a los cuartos no tenía alfombra, pero los 2 cuartos sí, ¿sí? 2 cuartos, el principal donde dormía la señora, ese tenía alfombra, tenía un recubrimiento en los muros, no sé si era papel tapiz que ella misma puso, no sé, pero era como que cartón y luego puso que para evitar ruidos de esas carpetitas de huevo, tenía muchísimos, ¿sí? Entonces, pues empezar a realizar la búsqueda y en lo que unos estaban medio apagando nomás para que controlar que no se propagara hacia la sala, porque propagándose a la sala nos atrapa a todos, definitivo. Entonces el cuarto, cuando terminan de abrir la puerta, que era de metal, la puerta, te lo juro que llega a verse el metal traslúcido, tú ves hacia adentro qué es lo que está pasando, por lo caliente la temperatura que alcanza a agarrar. Nosotros para entrar, porque se meten con la manguera, los compañeros empiezan a echar muy pocos chorros de agua para realizar la búsqueda, para no cocinar con vapor a la persona. Entonces, me decía un compañero, abre la puerta de ese cuarto. Y yo, ¿ya viste cómo se ve? Yo es ahí donde veo el efecto ese que hace el calor con el metal. Se ve para adentro y no le eches agua, todavía y no. Y se veía la brasa, todo el suelo estaba tapizado de brasa. Y tú lo veías al rojo, bien cañón. Ahí no le eches, ahí todavía no le eches. Que no entre mucho aire, cierran la puerta y hay que hacer esto y vámonos a la búsqueda tú y yo, órale. La puerta yo la quise empujar y atorada. Oye, ¿sabes qué está bien atorada? Le digo, está bien atorada. Tráete, ¿qué ocupas? Tráete un marro. Tú si te levantabas más de 50 centímetros sentías el calor bien cañón en la parte de la cabeza. De 50 centímetros a la bóveda estaba súper caliente, ¿sí? Pues nos vamos turnando, le digo, vamos dándole de marrazos a la puerta para ver qué es lo que la está deteniendo. Va a tener alfombra, güey, por eso a lo mejor la puerta va a estar muy pesada para el arrastre. Entonces le digo, no, aquí ha de haber algo, con algo se atoró, aunado a la alfombra. Para no hacerte la larga, a la hora de que nosotros abrimos, que será una cuarta aproximada de lo que es el marco a la puerta. Emparejada, ¿no? Exacto, como haberla dejado emparejada, meto la mano y ¿sabes que tiene una silla? Ah, es que se ha de haber caído. Trata de mover la silla, no la puedo empujar. Bueno, pues jala la silla, ¿sí? Entonces, trato de quitar la silla, me la empiezo a empujar y este cuate empezar a aventar la puerta, que se abriera, ¿sabes? La cosa es de que yo creo que abrimos, no sé, 30 centímetros, 40 centímetros la puerta del marco. Y a la hora de meternos, ¿dónde estaba la señora? La señora se quitó la vida, sola. Y todo ella lo planeó. Los clavos de la puerta. Los clavos en la puerta, que ya tenía tiempo sufriendo de una paranoia, según los vecinos decía la señora. Que porque la que le querían hacer daño. Que ya no confiaba ni en sus propios hijos, ni en su propia familia. Y siempre desvariaba en hacerles mención de que en mi vecinita fulana ya no, ahora en ti sí, y cambiaba constantemente ese tipo de versiones, ¿no? Entonces la señora, que fue lo que hizo, era una persona pequeña, de estatura pequeña, y pues delgada, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Esta señora en su cuarto principal, había en la perilla de la puerta un lazo, ¿sí? Una agujeta. Uh-huh. Agujetas, estaban amarradas agujetas. Y, oye, ¿esto qué es? Y sentíamos en la perilla, es un lazo, pero jálalo. Y jalábamos nosotros el lazo, pero no corría a ningún lado, porque ese lazo al otro lado estaba suspendida ahí. ¿Qué fue lo que pasó con la silla? La silla la puso para trancarla. Del otro extremo de la puerta la puso para trancarla para que nadie la abriera, ¿sí? Entonces, ya sobre lo que es
la puerta, lo que es el marco de la puerta, al centro ahí estaba suspendida. Porque a la hora de que nos metimos, ¡ay! Grita mi compañero, aquí está, le digo, ¿y qué, está viva? No, dice, no está colgada. ¿Cómo que está colgada? Sí, fíjate, córrele. Y ya traté de hacer la silla, medio me metí, la vi, no, o sea, yo creo que lo más impresionante no es de que la hayas visto el cuerpo, ¿no? La cara, la expresión, con la que quedó, pues, sí. No sé, como que a la hora de esa expresión, como que se arrepintió ya estando en el momento, no sé, muy feo, pues. Sí, nada inusual, y yo creo que quien lo ve así, pues obviamente se asusta, se sorprende, y pues bueno, pues hay que sacarla, le digo, hay que sacarla. No, güey, pero es que, vete a saber cuánto tiempo tenga ahí, hay que sacarlo, le digo. Ni modo, hay que sacarlo, vamos viendo a ver. Pues si dicen que la mañana ya no la vieron y eso pasó ahorita en la mañana, porque para esto el servicio fue como a la 1 de la tarde, como a la 1, 2 de la tarde. Entonces, digo, si ya no la vieron en la mañana y ya no la veían, es que no huele feo, le digo, es que no huele feo. Porque hasta dentro del mismo... Porque a los 3 días es cuando ya el olor ya no se soporta, ¿no? No, está insoportable. Le digo, independientemente de que sea mucho humo el que haya, que esté oliendo a quemado, huele también a esto. Sí, huele cuando un cuerpo está descompuesto, definitivo. Entonces, lo que hicimos, cortamos el lazo, las propias agujetas, las cortamos y cayó. Cayó la persona, se descolgó pues, ya la abrazamos y para afuera. En ese inter, pues lo que viene siendo la piel, pues ya estaba muy adelgazada, y pues sí se le alcanzó a tener quemaduras de primer y segundo grado, que ya fue cuando se le empezaron a ampollar en los brazos. Hablando de los brazos, porque fue lo que pues, estaba suelto, ¿no? Uh-huh. La sacamos al patio, ya un paramédico de Cruz Verde se subió, o una pareja, algo así. No, pues es que la persona ya no tiene signos, pero aquí déjenla ya. Ok. Ya otros compañeros se dedicaron a hacer las labores de extinción, todo ese rollo. Y ya conforme fue pasando el evento y todo ese rollo, hasta no esperar pues a ciencias forenses y todo ese rollo, ya la gente empezó a comentar todo este tipo de situaciones de que, órale. Y fue ahí, retomando por la pregunta que tú me hacías, ¿no? De que si hay gente que nos va y nos agradece. Bueno, fueron familiares de esta persona. Que, pues gracias a la labor, la señora pues estaba padeciendo de, a lo mejor de un problema psicológico, qué sé yo. Entonces, que ya venían queriéndola tratar, pero la señora ya no se dejaba. Y que, pues gracias a las labores que hicimos, pues no dejamos que el cuerpo se calcinara, se quemara y todo ese rollo, ¿no? Que todavía ellos, a sus familiares, pues alcanzaron a ver a la persona, pues, ¿sí? Cómo quedó, y a lo mejor no calcinada a través de un féretro, todo tapado y todo ese rollo. Simplemente que se despidieron bien de ella, vaya. Sí, entonces, pues ahora sí que resulta ser frustrante porque pues tratas de hacer las cosas lo más pronto posible, pero también pues con una cierta limitante de que pues, si ya no le tocaba a la persona, pues por lo más que hagas. Y vaya que a la señora en el patio, allí en las labores que se estaban haciendo, pues le dieron reanimación cardiopulmonar, le pusieron ahí unos aparatos y pues no, definitivamente ya no. Sabrá Dios solamente en qué momento, cuánto tiempo ya tenía, ¿no? Si fue en ese mismo momento o fue después. Pero sí, se suscitan ciertas situaciones, a veces extrañas, incomprensibles, y que a veces es mejor no buscarle. Ahorita que llegaste, le comentaste a Gafe ahí un incidente que tuvieron, y que te dijimos, no nos hagas spoiler. Y en mi canal toco mucho lo paranormal. Órale, genial. Hablaste acerca de que regañaron a un espíritu o algo así, ¿no? Mira, lo que pasa que hay dos situaciones. De hecho, este camarada yo ni se lo he comentado todavía porque no ha habido el tiempo. Y lo he visto, pero no ha habido el tiempo como para hacerle este comentario. Resulta ser que este cuate, cuando estuvo trabajando hace algunos ayeres en Cruz Roja, tuvo una situación de que fue algo así muy extraño y pues no sé, digo, hasta cierto punto muy raro, vaya, muy raro. Él me comentó a mí en su momento
que él estando trabajando en Cruz Roja, salió de trabajar en bomberos, fue para un temporal de lluvias, toda la noche estuvo trabajando, pide permiso para irse a trabajar muy temprano a Cruz Roja, lo dejan ir, y para colmo de males, todo el día lo trajeron a raya, muchísimo trabajo, y para esto lo mandan a él al módulo que está en Santa Paula, ahí la ambulancia de Cruz Roja en Santa Paula. Dice que, no, pues llegamos al módulo y dije, me voy a dormir un rato. No, ¿cuál? Dice, venimos llegando aquí hasta las 7 de la tarde, güey. De veras, de todo el día, y traslado y servicios y todo este rollo. Donde compramos para la comida, dijimos, vamos a los tacos y compramos. La comida se echó a perder, güey, por todo el pinche día y todo ese rollo. Ya ni comimos, en pocas palabras. Llegamos en la tarde-noche, apenas nos íbamos a recostar y tocan en la puerta, ¿no? Ay, ahora quién chingados ya estaban hasta la madre. No, estaban hasta el queque, hermano. Estaban hasta el queque, él y pues la pareja, la otra persona, el otro muchacho. Pues ábrele, a ver. Y estaba una señora afuera, una señora con un vestido, con un rebozo, imagínate. Con un rebozo que le tapaba la cara y siempre agachada la señora y con las manos así. Y oiga, buenas tardes, oiga, no puede ir a atender a mi hijo, es que mi hijo está bien malo y no se le baja tiene mucha temperatura y ya convulsionó una vez y a ver, permítame, déjale, digo a mi compañero, al encargado. Ya le dice güey, oye, güey, y de mala manera, no, o sea, ya estaban estresados. Bien estresado, bien asqueado. Claro. Y buenas tardes, señor, ¿y qué quiere, señora? A ver, dígame qué quiere. Le digo, ¿en serio así le dijiste? Sí, güey, te lo juro, neta, te lo juro. Yo sé que no fue la mejor manera, güey, pero créemelo, estaba desvelado, no había tragado, no, estaba súper mega tronado, güey, ya definitivo. ¿Y qué pasó, señora? No, pues es que mi hijo, ¿y desde qué horas tiene su hija así? No, pues tiene toda la mañana. Y hasta ahorita, señora, que no sé qué. Y empieza a regañar güey. Y yo todavía me quedo así, ¿por qué le regañaste a la señora, güey? No, güey, es que estaba bien, la neta, yo sé que la regué. De verdad, yo la regué hasta después, dije, chale, ¿por qué le dije esto así a la señora? De esta manera, ¿no? Y luego, señora, ¿por qué no la ha llevado al hospital? Es que no tenemos dinero y pues vi que estaba la ambulancia aquí, los vi en la mañana, pero se fueron, yo vi que se fueron hacia, como quien va uno para la Central Nueva y ya no los vi hasta ahorita y pues discúlpeme que lo moleste, mire, no es mi intención esa, pero la señora nunca levantó la cabeza. No, señora, es que son fregaderas, y ¿por qué hasta ahorita? Si es un niño, y ¿cómo que va a estar mal? Ándele, por favor, vaya a ver a mi hijo, por favor, se lo ruego, vaya. No, tiene por qué estar rogando, y aquí nadie está para que le ruegue, y todavía güey seguía, bueno, total. Ahorita vamos, deme el domicilio, es más, subas a la pinche ambulancia. No, mire, ahorita yo voy, y mejor vaya usted primero, y ahorita yo los alcanzo. Subas a la chingada ambulancia, señora, le estoy diciendo, o sea... Y total, de que la señora no se sube. Y bueno, ¿y se subió o no se subió? No se subió, güey. Me dio el domicilio escrito, güey. Fíjate bien, me lo dio escrito el domicilio, Ok. Ahorita vamos, señor. Nomás, por favor, no se tarde. Uy, todavía me está carrereando. Total. De que vamos a ver ese pinche morro, que no sé qué. Bueno, y ahorita cenamos, güey. Dice, ya es que ya encargué los tacos. No, pues entonces espérate a que lleguen, son de aquí 2 cuadras, y sí, a los 3 minutos llegan, les dejan la cena, ahorita que lleguemos cenamos, vamos a ver ese morro, a ver, ya quedé, chingado, que no sé, y reniegue, o sea, agarra la ambulancia, se sube en una calle empedrada, que hace todavía 2 meses atrás estaba empedrada, pero feo, ¿sí? Entonces se suben, llegan al domicilio, y ven que un señor estaba saliendo apenas de la casa, ¿no? Y así como que, pues va a ser aquí, este es el numeral, mira, esta es la calle, el numeral, pues aquí va a ser. Buenas tardes, señor, y bajan el maletín, el botiquín, y los dos, el otro paramédico y camarada, ¿no? Buenas tardes, oiga, aquí es donde está el niño enfermo. Y se voltea el señor, se le queda viendo, sí, ¿cuántos años tiene el niño? A ver, nos permite verlo, y la fregada, y que para ver cómo está. Sí, apenas iba a ir a pedir ayuda, está bien, a ver, déjanos entrar. Y pues el morro tenía mucha temperatura, ¿qué fue lo que hacen? A ver, señor, pues agua caliente, agua tibiecita, y que no sé qué, y que para bañarlo, bajar la temperatura, y ahorita lo revisamos. Me dice el cuate, y estuvimos fácil como una media hora, 40 minutos. En lo que el chiquillo ahí se normalizó, estuvo a punto de convulsionarse otra vez, que no sé qué. Total, güey.
Le venimos dando hasta medicamento porque el señor no tenía dinero. Dice, oiga, disculpe, es que yo apenas iba a ir a solicitar ayuda, a ver quién me podía ayudar con un vecino que vive no sé cuántas cuadras. Pues ¿cómo supieron? ¿Cómo que cómo supimos? Pues una señora fue y nos dijo, debe haber sido doña fulanita. Sí, es que tengo mucha confianza. No, y voltea a este cuate. No, esa señora de ahí fue la que nos avisó. Y que el señor se hincó y al llor y llor, es que era mi esposa. ¿Cómo que era? ¿Ya no vive con usted o qué? Todavía bien, como que muy imprudente, ¿no? Así, ¿qué? ¿Ya no vive con usted o qué? No, es que mi esposa falleció hace tantos años. Y que no, oiga, de veras, hace rato esa señora fue al módulo y nos pidió ayuda y mire, ay, es que sí es la letra de mi mujer, chingazo. Y se quedaron así de que, no manches, güey, de veras, no, júramelo, señor, de veras, mire, no esté jugando con eso, no, se lo juro de veras que esta es la letra de mi esposa, mire. Y la cotejó el señor con esa hoja que le escribieron, la cotejó con un documento que él tenía. No, ¿sabes qué? Vámonos. Ya llegaron al módulo, ya ni cenaron, ya ni agarraron mejor sus cosas y se fueron. No, güey, no manches. Dice, nos pusimos pálidos. ¿A qué voy con esto? Yo ahorita con un camarada que estoy trabajando con él para sus ambulancias, andábamos en unos traslados, como son ambulancias privadas, andábamos en unos traslados allá para Santa Paula, de aquel lado. Y pues fue la primera vez que me tocó ir para aquel rumbo, ¿no? Y ya era tarde, eran como ¿qué serían? Como 5:30, 6, porque era llevar a la persona y por ella, llevarla al Hospital Civil Viejo. Y total de que la regresamos, no recuerdo por qué situación, no la aceptaron. Llévenme a mi casa, por favor. Era la mamá de un funcionario público del Estado, de un servidor público del Estado. Entonces contratan el servicio y ya por texto nos dicen, ¿saben qué onda? Tienen que ir a tal domicilio, así. Y piden órdenes ya que estén ahí en el Hospital Civil Viejo, porque va para el Civil Viejo. Ah, ok. Total de que regresamos a la señora. Llegamos, la dejamos, iba a consulta, algo así, ¿no? Total de que la señora la dejamos, se quedó bien la señora. Y de regreso tuvimos que pasar por Santa Paula, porque yo le dije, no me acuerdo si era una compañera, un compañero, no recuerdo muy bien. Total de que yo le dije, oye, mejor nos vamos allá por Revolución. Nos vamos por toda la carretera, la libre a Zapotlanejo. Nos vamos por Revolución, por el no Revolución, porque es más rápido. Ya agarramos toda Avenida del Parque, todo ese rollo, para agarrar Circunvalación. Porque si nos vamos por Tonalá, vamos a rodear por el periférico. Sí, tenemos que subir aquí a Arroyo del Medio, rodear Tonalá, atravesar todo Tonalá y el periférico. No, y además ya es tarde. Y de esas ocasiones que a lo mejor de tanto trabajo te empiezas a cansar físicamente y mentalmente, ¿no? A lidiar con que sanquear los carros, todo ese rollo. Llegamos a una tienda Santa Paula. Llegamos a una tienda y ya me estaba tomando, yo me acuerdo que compré un refresquillo ahí, la fregada, tenía la puerta del lado del conductor abierta y se paró una señora. Buenas tardes, señora. Y así como que buenas tardes, señora, sus órdenes, ¿qué se le ofrece? Oiga, no le puedo pedir un favor. Y así como que volteé y le digo a mi compañero, así como que, ¿qué onda, no? O mi compañero, algo así como que, ¿qué onda? Dígame. Y me dice, oiga, ¿no le puedo pedir un favor? No puede ir a revisar a mi hijo, está aquí a 2 calles. Aquí a 2 calles está mi hijo, es que sabe que no tengo dinero para llevarlo al seguro, no tengo dinero para llevármelo en un carro. ¿Y no te acuerdas cómo estaba vestida la señora? Yo la vi de negro, pero nunca le vi la cara. Pero sí le vi los pies que pisaban en el suelo. Ah, sí, señora. Nunca supe por qué no me dio por voltearla a ver así, por decirlo así, ¿no? Así de frente. Ah, siempre fue de lado. De lado y a lo mejor con esta imagen de visión. Sí. Ah, ahorita, señora, ¿dónde es? Digo, ¿sabes que hay que pedirle autorización a fulanito? Pues es que está aquí a 2 calles, no pasa nada. No nos desviamos, güey, nos desviamos de la carretera a Zapotlanejo para meternos aquí a la tienda. Es 1.5 calles, que no vayamos aquí a 2 calles más, güey. Pues vamos, pues. Ahorita vamos, señor, deme el domicilio. Ah, se lo escribo y me entrega ya la hoja. Ah, a ver, ahorita me ubico. Ahorita vamos, señor. Pero sí va. Sí, vamos, le digo, sí vamos. Ahorita le decimos,
qué es lo que tiene o qué ocupa. Si hay necesidad de pedir a servicios médicos o Cruz Roja, que creo que por aquí hay un módulo, le digo, que vengan, ¿sí? Ya que llegan ellos, se les explica qué es lo que tiene y ya nosotros nos retiramos, porque somos privados, señora. Ah, no, sí está muy bien, me voy adelantando a la casa. Sí, señora, ahorita vamos, nomás déjeme pagar, porque había algo de gente en la tienda y faltaba pagar, no recuerdo, una golosina, no recuerdo qué. Total de que ya, ¿sabes qué? Sí, es cierto, estamos a 2 calles, el número es fulano de Abraham. ¿Y qué crees? Era la misma casa. Llegamos y tocamos y el señor, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Oiga, disculpe la molestia, fíjese que vino una señora a pedirnos ayuda que para revisar que su hijo estaba malo. Y pues como estábamos aquí en El Paso, nosotros no somos servicios médicos, pero pues no podemos negarle también ser negligentes y decirle que no y largarnos, porque pues es negligencia, señor, y pues para la empresa es ocasionarle problemas. ¿Qué tiene el niño? ¿Cuál niño? Sí, pues dijo que era un niño y este es el domicilio. ¿Me presta la hoja? Y ya sale el señor y, papá, ¿quién es? Y era un chamaco como de unos 13, 14 añillos. ¿Sí? Y entonces así como que, ¿quién es, papá? Ah, permíteme, ahorita salgo, espérame, ahorita te explico. Así quedó. Ya sale el señor y, ¿cómo era la señora? No, pues una señora con una túnica pues negra nos dijo que nos dio este domicilio y me lo dio a mí en la mano, me lo dio. Que porque un niño que se sentía mal un niño, que porque tenía fiebre. Ah, mire, le voy a decir una cosa, nomás, me crea o no me crea. Esta situación ya había pasado hace algún tiempo, dice. Vinieron unos paramédicos de Cruz Roja y la fregada y pues es que la señora era mi esposa. Pues su esposa y pues sí, dice, ya mi esposa ya no está conmigo. Pero el niño ya está grande, dice, ya es un muchachito ya grandecito. El niño, bueno, el chamaco ya está bien, dice, está muy bien, gracias a Dios está muy bien, pero ¿sabe qué? Es que mi esposa, es que ¿cómo le digo? Y le digo yo, dígame la verdad, así como va. Si ya no vive con usted y nomás la neta nos bromeó, no hay problema, señor, no pasa nada, pero yo creo que con esas cosas no se juegan. No, joven, es que mi esposa no está viva ya, está muerta mi esposa. Falleció hace tanto tiempo y yo me quedé así de, chingue eso. No, no se preocupe, señor. Oiga, pero le digo al otro compañero, ya, le digo, cállate. Vámonos, le digo, vámonos. No se preocupe, señor, no pasa nada. Qué bueno que esté bien su hijo, ¿sí? Y cualquier cosa, pues, por aquí nos encontramos, no se preocupe. Qué bueno que esté bien su hijo. Sí, ahí nos vemos, buenas tardes. Y ya sobre el camino le dije, ¿sabes qué? Estoy tratando de encontrar esta relación sobre lo ya acontecido porque le platiqué y no manches, ahora nos tocó a nosotros. Pues es que a lo mejor tú no la viste. Yo no la vi, yo nomás la vi de reojo y de ladito, porque la señora no llegó literal a la puerta, siempre se escudó sobre lo que es el lienzo de la lámina de la camioneta, pues, de la propia ambulancia y nomás me estiró la mano, pero yo nunca la vi así de verle la cara y platicar con ella, no. Y fue todo bien en breve, le digo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Que la señora cree que aún cuida mucho a su hijo definitivo, pero cree que su hijo sigue estando malo, ¿sí? Y protege mucho a su hijo, como protege mucho al papá. Entonces, ya tratando de encontrar una explicación a eso y comentándolo con un compañero, muy buen compañero del trabajo, ese cuate tiene un don muy grande, porque ve, platica, escucha, siente, todo este tipo de fenómenos. Le decía, oye Isra, fíjate que pasa así, así, así por esto. Y me dice, mira, ¿si has escuchado alguna vez que todos tenemos un muerto que nos cuida? Le digo, pues alguna vez a lo mejor. Ah, ok. Es que esto pasa que la señora está cuidando mucho al hijo y al papá, güey. Si igual no hubiera pasado nada, a lo mejor el que tú le hubieras dicho que no. Sí. Pero lo que pasó con el otro compañero que la regañó, la señora hasta se agarró llorando, ¿verdad? Porque por ese sentimiento de culpa porque no puede hacer más, güey. Pero ella no es que no acepte que ya no está en este plano. Ella se encomienda, dejó a su hijo muy pequeño.
Lo deja muy pequeño y ese sentido que tiene, güey, de De culpa. maternidad. Exacto. De sobreprotección, de que quiere ver que su hijo está bien. Ahorita a ti te toca, después de un tiempo, a ti te toca ver o saberlo que el chamaquito ya está grande y que está bien. Esa señora a lo mejor por eso anda penando, güey. De que siente que el niño está malo por alguna gripilla, alguna tos así, y va y pide ayuda, güey. Eso no es malo. ¿O qué te dijo? ¿Qué te decretó? No, pues no dijo nada malo. ¿Y tú fuiste? Pues sí, fuimos, pero fue bien en breve. O sea, más tardamos a lo mejor en llegarnos que lo que nos despacharon y nos venimos. Es por eso, dice, es por eso. Y se dan muchas esas situaciones, nomás sí, tú nunca te comprometas a ayudarlos. ¿En qué te puedo ayudar? Jamás, dice, jamás, jamás. Aún así sea que tú estés viendo que sea tu familiar, en físico, con las mismas facciones, entonces, ten mucho cuidado. Ni en un sueño, ni porque tú lo veas, escuches o se te materialice como tal lo conocemos, no te comprometas a eso. Jamás, dice, porque tiene una trascendencia muy cañona. Tú puedes ocupar en determinado momento su lugar en ese plano en el que está. Jamás te debes de comprometer. ¿Sí? A lo más que tú pudieras, bueno, ¿qué es lo que quieres? Yo no te puedo ayudar, yo no está en mis manos ayudarte. Yo te puedo ofrecer tal oración, yo te puedo ofrecer a lo mejor, no sé, X o A lo, me- a lo mejor intentarlo, pero no asegurar nada. no comprometerse así. Yo te ofrezco a lo mejor una misa, una intención dentro de esa celebración eucarística, de esa misa, yo te lo ofrezco, ¿sí? Para que encuentres tu camino. O una oración, qué sé yo, pero jamás decirle a una entidad, a un muerto, como quieran llamarlo, como quieran denominarlo, no, sí, yo te ayudo, ¿sí? ¿Cómo te puedo ayudar? Jamás. Jamás, porque tú, donde no puedas, donde verdaderamente tú no puedas, está bien cañón, dice, está bien cañón. Dice, porque se da el caso de que, pues a lo mejor puede ser que, es que yo quedé con el compromiso de que a mi hijo decirle que yo lo quería mucho, pero ya te está diciendo previo de qué se trata. Bueno, ¿y dónde vive tu hijo? No, pues vive en Francia. Pues no manches, ¿cómo vas para allá? No, pues vive aquí cerca de la colonia. Ya dependerá de ti. Ok, si verdaderamente yo no te estoy asegurando que lo voy a hacer. Si lo encuentro, yo le digo. Le pudiera decir, pero no me comprometo. Necesito ver que primeramente sea ferviente las señas que tú me das. Y ellos casi por lo regular, cuando pasan esas situaciones, no te mienten, güey. Es más, te acomodan las cosas para que se dé. El tiempo, el espacio, los lugares, a veces se da, ¿sí? Porque a mí ya me pasó. A mí ya me pasó a través de un tercero que íbamos por la carretera y de repente se para. Se para la persona y ¿a dónde va? Espérenme aquí. Se baja la persona, camina como unos 30, 40 metros y se para y empieza a mover la cabeza y luego voltear para un lado y hacer como apuntar a una dirección, ¿sí? Ya vimos que se persinó y empezó a hacer una oración, el ademán como hacer una oración, todo ese rollo, y se regresa. No, ya quedó, vámonos. Y ya sobre el camino, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ah, es que vi una señora que estaba sobre el camino y nos hizo la seña, ¿sí? Nos hizo la seña, ya caminé y ya platicando con la señora, señora, ¿usted qué hace aquí? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Por qué? Porque esa persona era un maestro en metafísica. Estaba muy preparada esa persona y pues sabía lidiar con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no sé cómo haya visto a la persona que a final de cuentas la señora habla con él y le dice, es que mire, sabe que yo tuve un accidente, en tal tiempo yo quedé fallecida aquí, pero sabe cuál es mi pendiente y no puedo descansar porque yo a mi comadre le quedé de llevar unos dulces de no sé de qué región y pues me siento con ese compromiso todavía. No se preocupe, yo se los llevo. Deme su nombre, con todo respeto yo voy y se lo llevo si usted me lo permite. Ah, se lo agradecería mucho, dice, para ya irme a descansar en paz. Y efectivamente yo creo que fueron después de esa situación a la que iban ellos. Ya después me platicó mi maestro que fue con la comadre, le entregó los dulces y pues ahí se agarró platicando con la señora, que sí. Iban en un camión foráneo, iban a
¿cómo se llama? A una procesión o a un evento religioso, no sé qué rollo. Y total de que el camión choca, se voltea y pues ahí queda la señora sin vida, ¿no? Y andaba penando la señora. Y dice, ya con esto la persona ya deja de andar penando, pues, de estar en ese lugar, ¿no? Porque se da, dice, pero imagínate, donde tú te comprometas con una, no sé, con una entidad que ni conoces y que nomás empiezas a tener ciertas cosas de que escuchas, de que ya posteriormente el sueño se te revela y de que lo ayudes, y donde de tanto, bueno, sí te voy a ayudar, ¿qué quieres? Y dice, ya te chingaste. Porque tú tarde que temprano vas a ocupar ese lugar donde no puedas hacer lo que él te pide, güey. Sí. Caso similar le pasó a un familiar mío, a mi abuela materna. Mi abuela materna tienen una casa aquí en San Pedrito, aquí en Tlaquepaque, y quien vio esa situación fue mi abuela y uno de mis tíos, pero nunca quisieron hacer nada por miedo. ¿Cuál era la situación? Bueno, en esa casa me platica tanto mi hermana, que mi hermana tiene ese contacto con mi abuela porque la escucha. Mi abuela a mi hermana le habla y no sé hasta qué punto hay olores, dice que hay olores muy característicos que eran de mi abuela, ¿no? En su perfume. Por decir que fumaba, siempre hay un olor muy tenue a nicotina, pero muy suavecito. Así exactamente igual le pasa a mi hermana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mi hermana fue muy apegada con mi abuela, muchísimo. Más que yo te puedo asegurar. Entonces, resulta ser de que en esa casa cuando la compran, ese terreno, pues es una casa muy vieja. Yo creo que lo más nuevo que le hicieron fue el baño dentro de lo que es el patio, el baño, la regadera y un cuarto en la parte del fondo. En ese cuarto, decía mi abuela que siempre soñaba una señora de blanco. Una señora de blanco con un vestido antiquísimo. Yo quiero pensar que era como de los años 20, de 1910, 1920, porque tenía holanes. Dice que tenía holanes en el cuello, en los puños y en la parte de lo que era el vestido de la parte baja, como, no sé, como... Sí, de antiguo, o sea, Antiguo, exactamente, o sea, muy antiguo, ¿no? Pero la señora con las greñas así como que de entre negro y blanco y canoso, hacia el frente agachada, ¿no? Entonces, dice mi hermana que en una ocasión sueña a mi abuela que estaba sentadilla con su maletita que siempre cargaba y la señora atrás de ella. Que llega mi hermana y le dice, ¿qué tiene? ¿Qué tiene, mamá? No, pues es que no me puedo ir, no puedo descansar porque está esta señora, y voltea y le hace así como que, pues atrás de mí está esta señora. Mi hermana, pues ¿cómo que no puede descansar? En su enojo dice que en el sueño, muy claro lo tiene que, pues insulta a esta persona, la señora, la otra persona pues, no dice nada, callada y pues parada. Dice una señora como de 1.50, ¿sí? De estatura, mucho pelo así enmarañado, pero como con muchas canas, y muy poco se le veía ya lo negro del pelo que tenía, que era de pelo negro. Entonces, yo me la voy a llevar a mi casa, que no sé qué, que la frega, y en el sueño se la lleva a mi hermana. Posteriormente me dice mi hermana, es que yo platico con ella, pero esto fue un sueño nada más, o no, dice, mira, es que parte de eso es verdad, porque mira, en esa casa, una vez, hace muchos años, estábamos muy chicos, yo tendría como unos 13, 14 años, cuando mi mamá me dijo, es que yo sueño mucho a esta persona. ¿Por qué la sueño? Porque me señala que abajo de la cama, y exactamente donde mi abuela dormía, le señalaba allá abajo. No sé hasta qué punto le dijo que ocupaba de su ayuda, que la sacara. Que la sacara y para que ella descansara. O sea, pero había algo abajo de la cama. Exacto. Y siempre que mi abuela se iba a dormir allá solilla, no le gustaba dormir en ese cuarto. Y se viene a los cuartos que eran de más acá, de más al frente de la casa. Y dice que en una ocasión, ella despierta, no sé, 2, 3 de la mañana, despierta para ir al baño y la vio sentada la persona. Y que se asustó.
Se asustó y pues ahí se quedó ya en la cama, ¿no? Dice, pero esto ya no es ocasional, ya se está haciendo muy frecuente. Entonces mi hermana me la describe como mi mamá también lo hace, ¿sí? Entonces le digo, es que tú tienes un contacto muy estrecho con ella, ¿sí? El por qué a ella se lo dijo. No, es que no nomás se lo dijo a ella, se lo dijo también a mi tío fulano. Ah, caray, ¿por qué nunca quisieron hacer nada? Por miedo. ¿Por miedo a qué? A que algo les iba a pedir a cambio. No, le digo, la persona, a veces es por desconocimiento lo que no hacemos o lo que hacemos. Mira, ya le pregunto yo a este camarada, y este camarada me dice, mira, güey, te voy a decir una cosa. Si tu abuela, con todo el debido respeto, si tu abuela le dijo que de tanto, le dijo que no, y le dijo que no, y hubo un día que le dijo, bueno, ¿y dónde estás? ¿O qué quieres? Con eso ya se comprometió, güey. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasó? Si tu hermana lo sueña así o lo soñó así, o se le revela a ella y le dice, es que todo está bien, pero no puedo descansar por esta situación, ella viene a ocupar el lugar de esa persona, güey. ¿Sí? El comprometerte tú y no poder hacer nada es que quedes sentenciado. O sea, la realidad es de que tú vas a ocupar ese lugar de esa persona. Si esa persona, tu abuela, le dijo, ¿sabes qué? Ocupo que me ayudes, sácame mis huesos, mi osamenta, llévalas a un camposanto. Y no sé, una oración, por decir una misa que tú me llegues a realizar, para yo irme a descansar. Acuérdate que todo eso, si no lo sabe la gente, todo eso conlleva a un pago, güey, ¿sí? Era sacarla y después se le puede revelar y saca lo que hay ahí. Yo te lo estoy dando, ¿sí? Vete a saber por qué ella estaba enterrada ahí. Y esto tiene de que, ¿en qué años compraron esa casa? No sé, le digo como en los 30, los 40, por ahí más o menos, no sé si un poquito más para acá. Bueno, esa persona, por las características que tú me describes, esta persona vino a ser antes del siglo pasado, güey. A términos del siglo Pasado y 18, principios principios del de de este. Posiblemente, güey, dice posiblemente. Porque no concuerda la vestimenta. No concuerda la vestimenta a lo mejor de los 50 para acá. Eso tiene mucho más tiempo hacia atrás, ¿no? Pero, como del porfiriato y así, ¿no? ándale por ahí. Entonces, creo yo que por temor, definitivamente por temor, mi abuela nunca quiso hacer nada, mucho menos mi tío, ¿no? Y trataban de tocarles el tema y siempre le daban salida, ¿no? Siempre le daban salida. Y se escuchaban muchísimos ruidos, se veían sombras, era un pasillo muy grande, muy largo. 1, 2, 3. Eran 3 cuartos. Bueno, de afuera hacia adentro. El tercer cuarto era una cocina muy grande y se movían los platos, se tiraban, se quebraba diario un vaso. Era de cajón que diario fuera un vaso de esos de veladora, se quebrara, ya estando limpio, o sea, ya lavado, todo ese rollo, se quebrara, se veían sombras en el patio, se sentía una vibra muy rara en ese cuarto, a pesar de que era de los pues, más modernos, con material más moderno, porque la casa era de ladrillo y adobe, y ese cuarto al final era de material pues ya más de blog. Más reciente, más exactamente moderno. Y se sentía O sea, raro. eso quiere decir que entonces ahí antes a lo mejor era patio, ¿no? A lo mejor sí. ¿Y qué era ese patio? ¿Por qué enterraron a esa persona ahí? Porque también antes, según díceres de la gente, que pues hace muchos años, a veces la gente no tenía para sepultar a sus difuntos, pues, y pues donde fuera, en el patio, que para tenerlos más cerca, que para que X o Y, ¿no? Y sobre todo era por la cuestión económica también. Entonces, me pongo a pensar de que pudo haber sido esa situación de esa persona, ¿no? A lo mejor no por dinero, porque haya enterrado, no sé, un cofre o un costal de dinero. Independientemente de eso, a lo mejor lo que la persona quería era que le extrajeran de ahí a llevarlo a un camposanto para descansar, pues bien, ¿no? Como debe de ser, posiblemente. Pero, pues que fue más de 20 años, fue lo que mi abuela estuvo padeciendo de eso. Porque ya posteriormente, y no hace mucho, estuve platicando con mi hermana que le digo, oye, ¿y qué onda? ¿Ya no has soñado a mi abuela? ¿Qué te ha dicho? No, pues sí, todavía. Y anda conmigo en la casa y yo la siento, pero no me da miedo.
Ah, le digo, ahora yo entiendo entonces por qué en la casa a veces veo sombras, por qué escucho ruidos de que me hablan o de que te hablan de la segunda planta hacia abajo, estás viendo la tele. Ah, ¿qué pasó? ¿Me hablaron o qué? No. O de que escuchas que abren y cierran la puerta. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son energías, pero ya lo entiendo por qué. Porque vienes tú y viene y aquí anda rondando, anda recogiendo sus pasos, anda en el lugar donde a ella le gustaba dormir, lo que le gustaba hacer. O sea, son toda esa serie de cosas que atando cabos dices, pues aquí anda. Pero son situaciones que no te dan miedo, a diferencia de otras que tú dices, ay, el ambiente se siente bien pesado y hasta los hombros, la espalda, se siente muy cañón, ¿no? Sí ha pasado también, lo hemos experimentado y, ay, güey, no, bien cañón, carnal. En una misión, en un En trabajo. servicios, en servicios de emergencia, hubo un servicio hace muchos años también, ahí por la zona de San Juan de Dios, por la de, ¿qué fue? Gigantes, que se estaba quemando un cuartito en una segunda planta, y resulta ser de que pues se veían las lengüetadas de fuego que salían por una ventanita circular, ¿sí? Este, y ándale que, pues llegamos en unas escaleras súper estrechas, yo pienso que medirían, no sé, 50 centímetros. No tenían el estándar de regulación. No, de esas viviendas antiquísimas, ¿sí? Que ni cancel tenían porque al final de cuentas era el mismo muro lo que lo hacía el propio barandal, ¿no? Ujú. Entonces subimos y la puerta, no le abran la puerta para que efectivamente no volviera a dar el efecto del que te comentaba, del flashover, ¿no? Flashover, ajá. Que el fuego no saliera de ese cuarto porque había un departamentillo enfrente. Entonces, que no saliera de ahí. Cuando yo le digo al compañero, oye, déjame pongo la máscara de aire. Sí, equípate bien, ahorita que presurizan a la manguera que le avienten agua. Ya que esté cargada la manguera, entonces sí, ya nos metemos. En eso venía subiendo uno de los oficiales, ¿sí? A venir a supervisar el trabajo. Y a mí me vio sentado agarrando la perilla de la puerta, porque la puerta se veía que, o sea, que la querían abrir, movían la perilla a hacer este movimiento, pero queriéndola jalar de afuera hacia adentro. Güey, le digo, están jalando la puerta, le digo, están jalando la puerta. Deja de jugar y párate, ya vamos a echarle agua. Ábrela. No, espérate, le digo, es que ve. Y de repente se detiene la perilla y la suelto. Le digo, mira, ve, ya se paró. Y me dice, a ver, la quiso agarrar y ¿dónde siente el jalón? Porque se abrió tanto así la puerta. Se abre la puerta, ay, güey, no, ayúdame. Y yo lo agarro de la cintura, de lo que pude, porque con la botella, pues sí me quedó así como que de lado. No, la están jalando la puerta. Llega ya el oficial, dejen de estar jugando, que no sé qué, y abran la pinche puerta, y ya tírenle agua, ya. Ya se presurizaron. Sí, no, ya. Y ya dice, ahí viene el comandante, que no nos ve que están jugando. Güey, es que no estamos jugando, pero ahorita te lo planteamos la situación. Bueno, abran la puerta y tírenle. No, pues ya abrió la puerta y le empezó a tirar chorros de agua intermitentes y, a ver, córtale, espérate, ya. Ya en eso ya venía el comandante, sube. ¿Qué onda? ¿Ya lo apagaron? ¿O qué pasó? ¿Qué se está quemando? Dice, espérate, güey, espérate. Y dice, a ver, ábrele más la puerta, ¿no? Pues ya abrimos la puerta. ¿Qué era lo que había en ese departamento? Porque estaba súper pequeño. Abriendo la primer puerta, era una sala. Una pequeña salita y había unos estantes, ¿sí? Había unos estantes y sobre esa sala, al centro, tenían animales disecados. Había un cuervo, había una, ¿cómo se llama? Una lagartija. No sé. Había un murciélago también. Había un gato. Había ay, ¿cómo se le denomina? Bueno, eran varios animales los que estaban ahí, ¿no? Pero lo raro era que todas las paredes estaban de negro. Todas las paredes. Sí. Era como una sala de estar ahí. A ver, revisen en aquel cuarto. Ya le abrimos despacillo. Y, oye, no, aquí no huele ni a quemado. Olía como azufre. No olía a quemado.
olía como súper, pero ya en el otro cuarto era donde se realizaban los trabajos. Había una mesa, ya estaba una ouija con un cirio, había muchos frascos alrededor de una escuadra, es decir, esta escuadra que hacía esto, de un costado y del fondo había muchísimos frascos, había muchísimas fotografías, monitos y... ¿Saben qué? Andámonos. No agarren nada y vámonos. Saquen la manguera. ¿Qué fue lo que mojamos? Pues nada más la parte de la sala de estar. ¿Sí? No se alcanzaron a mojar los sillones porque pues eran como de tactopiel y todo ese rollo. Bueno, pues eso se pudiera secar, ¿no? Pero de ahí en más ya no movimos nada. Vámonos, cierren la puerta y la fregada. Oye, pero... Ya acá abajo, oye, pero ¿por qué si se veía prendido? Mira, güey, ¿sabes qué? Mejor no hagas preguntas ahorita, vámonos. Ya llegando a la estación, ya empezamos a decir que pues allí hacían trabajos oscuros y todo ese rollo, ¿no? Porque sí se da, y un ambiente bien pesado. Cuando abrimos la segunda puerta se dio un ambiente súper pesadísimo. Bien cañón y la neta sí me dio miedo. Sí me dio miedillo porque dije, no inventes, a lo mejor estamos invadiendo un lugar en el que la persona si salió y empezó a hacerse el trabajo o alguien esperaba, está cañón, ¿no? Que nosotros no queríamos venir a robar ese. Sí, se te puede pegar algo también. Exacto, traerte algo. Como dicen que en los cementerios te puedes traer a alguien, ¿no? Pero eso, te digo, indagando, me gusta mucho a veces, ese tema me gusta mucho, pero por conocimiento, por conocer. Y a veces pienso yo que es mejor a veces pecar por preguntón y ciertas cosas nada más limitado a pecar por no preguntar, ¿no? Por ser ignorante. Porque a veces uno mete la pata muy feo y cuando menos piensas ya está uno bien involucrado en muchísimas cosas que ni para qué tenía una necesidad. Yo le pregunto mucho a este camarada porque pues tiene ese don, a final de cuentas tiene ese don y se preparó muchísimo en la cuestión de metafísica, en la cuestión de desarrollar ese don para ayudar a la gente, ¿no? Para ayudar a la gente y sobre todo también por saber qué tanto puedes hacer y qué tanto en lo que no te debes de meter. Entonces este cuate me decía, mira, ese tipo de situaciones es bueno el hecho de que no agarres nada, de que no blasfemes nada y mejor date la vuelta y vete. Sí, porque también el querer descubrir más allá de lo que no te va a gustar encontrar o lo que se te va a decir también es malo, güey. Ten mucho cuidado con eso, ¿sí? Inclusive con él hubo un tiempo que trabajamos en la misma guardia, en el mismo turno, y situaciones de accidentes, situaciones de que personas pues se desvivían en el lugar. Ya lo veías que se alejaba, ya se agarraba como loco, viendo y platicando y apuntando y que no sé qué. Güey, ¿estás bien? Sí, nomás que le estoy diciendo a la persona que pues desgraciadamente perdió la vida. Simón, güey, déjame. No, ya Isra, vente, vámonos, güey. Deja, nomás me despido, ya le digo a la persona que qué onda. Y si nos platica. Hay gente, pues obviamente que no le cree, lo juzga loco y... Ay, veo gente muerta y que no sé qué y todo. A ver si luego nos lo contactas. Sí, claro que sí, con mucho gusto. De verdad, créeme lo que... tiene mucho conocimiento este camarada de estas situaciones, de este tema. Y experiencias muchísimas, la verdad, muchísimas. Entonces, creo yo que no está cerrado, pues, a la invitación. Y con mucho gusto se le comenta para hacerse el tiempo y por supuesto que venga, ¿verdad? Compartas esa experiencia sobre todo. Sí, es que este tipo de experiencias, sobre todo viniendo pues de una autoridad como son ustedes, los bomberos, es algo importante. Sí, claro. Bueno, amigos, me ha gustado mucho esta entrevista, todo lo que nos has contado. Hemos aprendido muchas cosas importantes sobre ustedes, los bomberos, su labor, cómo es su día a día, las cosas que pasan, cómo viven este tipo de experiencias. Espero que nos haya servido a toda la audiencia para ver con otros ojos el trabajo que desarrollan el cuerpo de bomberos de cualquier lugar. Sí, ¿no? claro. Algo que quieras transmitirle a la gente, que quieras decirles, algún consejo, alguna opinión, algún mensaje. Bueno, pues más que nada, yo creo que hablando en cuestión de seguridad, yo creo que la seguridad la hacemos todos, ¿no? Ser conscientes de que pues en un abrir y cerrar de ojos pasan los accidentes, pero también que los podemos evitar, ¿no?
Yo creo que lo mucho que hagamos, lo poco, son grandes cosas para nosotros y sobre todo para la propia vida de cada uno de nosotros. Y sí, pedirles de la manera más atenta que sea una patrulla, sea una ambulancia, sea un vehículo de emergencia de bomberos o como quiera que sea, no nos cuesta nada, yo creo que hacernos un espacio para dejar pasar estos vehículos porque pues no sabemos en qué momento pues sea nuestra la emergencia y que sobre todo queramos que se atienda lo más pronto posible, ¿verdad? Porque sí, como se los he comentado, sí se ha dado el caso de que pues la gente más renuente es a la que pues le toca. Y sí llega a pasar, definitivamente. A nadie se le desea nada malo, ni mucho menos. Simple y sencillamente ser un poquito este, conscientes de que puede ser nuestro hijo, nuestros padres, un amigo, o podemos ser nosotros mismos que nos llevan al hospital y hay gente renuente que no deje pasar ese tipo de vehículos y eso hace la gran diferencia, ¿no? De que recibamos una pronta atención o se atienda prontamente ese servicio para, pues para evitar más daños o desgracias, ¿verdad? Muy bien. Pues ahí lo tienen, amigos. Y yo soy el documentalista. Y esto fue entrevista con un oficial de bomberos. Muchas gracias y hasta la próxima.